Bueno, hoy unos contertulios particularmente contentos en estos minutos aquí en Onda Regional. Juan Guillermo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Miguel López Morel, Joaquín Ángel de Domingo. Buenos días. Y Alfonso Hernández Quereda. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Bien, ¿no? De Rosa, oye. Rosa Esperanza. Rosa Esperanza, sí. Vamos, con la que está cayendo, que es el hermano, el otro, la de más allá, se ha puesto de rosa. Sí, bueno, de Rosa, momento, Rosa no es ni blanco ni negro. de rosa demócrata, socialdemócrata. Pero eso es porque los jueces nos tienen manía. Es que los jueces también estáis dando un ejemplo del carácter, cuidado, cuidadito. Total, la audiencia de Almería, Eso. digo, la audiencia de Badajoz, la de Madrid, el Supremo, el Constitucional. Nacional. Ahí Claro. Estamos todos coordinados. está muy sí. Uno va para un lado y otro para La otro. confabulación judeo-masónica del Ahora siglo analizamos. XXI. Ahora analizamos esa condena del hermano de Pedro Sánchez, pero antes, bueno, la selección, ¿cómo veis? Venga, ¿quién? Muy bien, un equipazo. ¿Quién gana esta noche? ¿A quién nos enfrentamos el domingo? Yo le decía ayer a unos amigos mexicanos con los que me hablo mucho por WhatsApp que a ver si les podemos vengar mañana. Pues yo creo que va a pasar Inglaterra. Vamos, Yo creo que va a pasar a Argentina. Yo quiero que gane Argentina para que le demos bien, porque no hay equipo más odioso de fútbol Sí, que Argentina. pero Son precisamente de toda la hemos llegado. puñetera vida han sido unos guerreros. Y el gol que le anuló el árbitro el otro día a Egipto, eso es la vergüenza del siglo, uno de los mejores goles que he visto yo. Ojalá Argentina gane rastreramente a Inglaterra y el domingo les demos en todos los lados. Ese es el problema. Pero es que no tienen a Maradona para- Nos ganan a nosotros. Ese es el problema. ¿Qué? España jugó muy bonito ayer. Sí. Muy bien, Jugó muy muy bien, bonito. muy bien. Todo el momento es que salí, una congoja nos entraba siempre, esa salida desde atrás, todo el balón controlado, todo un equipo, increíble. todo bien hilvanado, No miles hay de un pases. protagonista, que esa es Exactamente. Sí, pero que anda que las salidas del portero... uf, Pero el salida del Las hizo todas qué bien. subido Muy nos bien, dio. muy bien, Sí, hombre. no, lo hizo bien, pero... Sí, pero arriesgada. Las dos, arriesgando Arriesgar, muchísimo. Pues mira, yo creo que fue el partido de un gran equipo, un equipo perfecto contra un conjunto de figuras. Y ganó el Sí, equipo, ganó el eso da fútbol. la sensación Pero de estábamos equipo sí. y de individualidad en Lo el estábamos otro. comentando antes de empezar, hizo hasta 5 cambios y sin embargo el engranaje seguía funcionando igual. Es decir, estamos ante el mejor equipo de la selección de España de toda la historia, porque ya no se sabe quién es el bueno, quién es el más, son todos En buenos. el 2010 nos sacó el Wall Street Journal una portada que fue llamativa, no sé si os acordaréis, que decía, es la roja, traducido en inglés, a toda columna, 5 columnas, si queréis os traigo un día la copia, la tengo guardada, dice, ¿es la roja el mejor equipo del mundo? Y decía abajo, pero no solamente de fútbol, y lo comparaba con los 5 gloriosos equipos americanos, del béisbol, del baloncesto, de todo eso, sí. baloncesto, y era impresionante ver a un periódico norteamericano, en este caso, ensalzando a un equipo español en una época donde solo se hablaba mal de España. Estamos hablando de 2010, ojo. Yo creo que en los partidos de fútbol importantes como este de ayer, en vez de tomarme un Orfidal, lo que hago es cambiar de canal. Normalmente, sí. Te pones muy nervioso. Me pongo nervioso y yo soy de los que piensa, si te pasa algo, es que te lo mereces, por tonto. Cambia de canal, no lo veas, ¿no? Entonces, ayer lo pude ver desde el principio hasta el final. Sí, o sea, una sensación de superioridad, de que no se comían una roja. Confianza, sí, es verdad. Los galos, que dije, hasta el final. Se esperó y es lo que decía lo decía Mbappé también y el entrenador francés, les desesperó el hecho de que les cortaban los pases. La anticipación de los jugadores, adivinando, decía el entrenador francés, es que adivinaban la trayectoria del balón, de a quién le iban a pasar el balón, y entonces claro, lo cortaban ahí. Entonces, claro, no pudieron enlazar ni Y no perdieron un ningún juego, balón, ¿no? porque Francia lo que iba es al fallo, es decir, a robar el balón y entrar, porque son jugadores rápidos. Es que no robaron ningún balón, o sea que es una cosa impresionante. Así es que tenemos que felicitarnos, ¿no? Sí. Pues sí. Viva España. Contaba esta mañana a los oyentes que tienen hecha una estadística en Francia. Pero sí, efectivamente, ni tres, ni 3 mundiales tapan la realidad política. Si quieres pasar. A eso vamos a pasar. Pero yo no sé si habéis visto, bueno, hoy casi toda la información en televisión es el partido, con lo cual Sí, el resto de actualidad... Ahora Pero lo yo vamos creo a que ni abordar. 3 mundiales tapan la realidad política. En 60 años, decía hoy una estadística del diario L'Equipe francés, en 60 años
nunca la selección francesa en un mundial había tenido tan pocas expectativas de gol. Sí. He hecho una especie de medición que deben tener una tabla hecha de las expectativas de gol o las oportunidades de gol, ¿no? Pues en 60 años de mundial, Ya no dicen Teniendo ninguna los palabra. tres mejores habían delanteros dejado. del mundo, ¿eh? Sí, claro, por eso, cuatro además. mejores delanteros. Pero yo creo que Chutó... Oyarzabal, Lamine Yamal. Os refería a eso. Os estáis equivocando de equipo. Vamos a entrar en la actualidad política. Miguel tiene muchas ganas de entrar en la actualidad política. A ya, mí pero bueno, me quiero decir. exaspera mucho la realidad política. No, de verdad, en serio. Ojalá no tuviera... Yo, sinceramente, ojalá no tuviera que hacer estos comentarios políticos en los últimos meses. Muchos meses. Hablan de una sentencia, Joaquín Ángel, un tanto novedosa. De esto de condenar a una persona por prevaricación, en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? No sé. Sí, pero tiene su explicación. En derecho penal hay tres clases de autores: el material, el intelectual y el cooperador necesario. Y este cooperador necesario lo han condenado por eso. ¿Cuál es el autor material? Pues el presidente de la Diputación, que es el que se dejó querer. Fíjate que no lo han condenado a ninguno de ellos por tráfico de influencias. Porque claro, ese tráfico de influencias, ¿de dónde vendría? Y como no hay pruebas, no pueden condenarlo por tráfico de influencias. Aunque la acusación popular a lo mejor recurre a la sentencia, que yo creo que no la va a recurrir, pero bueno, por esa solución. Pero es cooperador necesario. Si no estuviera la intención de colocarlo a él, a alguien que llega sin saber cuál es su puesto de trabajo, dónde está su despacho, lo que tiene que hacer, que alquila una casa antes de resolverse el concurso, ya me dirá. Es decir, otra cosa es no querer ver la realidad. Claro. Y otra cosa es no ser demócrata, ni respetar un Estado de Derecho ni la independencia de poderes. Cosa que no me gusta, cosa que lo hacen mal los jueces. Cosa que me gusta, hombre, fíjate los sinvergüenzas que eran. La cooperación, además, necesaria viene, según he leído esta mañana, no por el hecho de cuando se le concede la plaza, sino una vez que tiene la plaza, por el hecho de que eleva la categoría a coordinador de artes escénicas o algo así. Y ahí es donde ahí hay una cooperación necesaria, dice el tribunal. Es decir, la cooperación se diferencia de la complicidad en que el cómplice, aunque no hubiera intervenido, el delito se hubiera cometido igual. El cooperador necesario como autor, si él no hubiera cooperado, el delito no se hubiera cometido. Pero lo que siento ahí es los 9 funcionarios que se han visto implicados, que con toda seguridad alguno de ellos no ha tenido ninguna mala intención, sino simplemente que le habrán hecho colaborar para hacer en papel esto, lo otro. Oye, les han caído 9 años de inhabilitación como funcionario. Había uno que ha dice, oye, hubiese preferido que me hubiese metido en la cárcel 1 año a los 9 años de inhabilitación. O sea, eso está. Entonces, tú fíjate. Pues para explicarlo a los oyentes, es que estas personas no van a poder, van a ser expulsados de la función pública. No, es que es tremendo. Pero mientras dure la condena o definitivamente. No, mientras dure la condena. Mientras dure. Es una 9 suspensión años. de esa Es una división. cosa tremenda, ¿no? Pero tú fíjate, yo creo que esto en parte les doy un poco así la razón a la gente del Partido Socialista que se queja diciendo que la guerra que se le está haciendo tal y igual, en parte, solo en parte. Pero esto era una cosa que es horrible porque son 9 años lo que le ha caído. Pero esto hace 30 o 40 años, pues tú fíjate, llegaba ahí un payo, era amigo del presidente de la Diputación de no sé dónde y tal, y se colocaba y se hacían cosas. Es decir, que a mí me escandaliza menos esto, bueno, yo respeto efectivamente, me escandaliza menos esto que otras cuestiones, desde luego, que son muchísimo más graves. Es lo mismo que nos va a pasar ahora con la señora del presidente, es decir, que pero la señora del presidente, enmierdar el asunto este con tanto juez y tanta tal historia y quito el pasaporte, eso es un desastre. En realidad lo único que hay ahí es decir, oye, es una poca vergüenza que una señora que no tiene carrera, que no tiene nada, coño, que le hayan dado un máster allí en eso. Entonces lo teníamos que haber dejado ahí. Pero claro, llevar las cosas a la justicia y tener que esperar que la justicia diga esto y lo otro para dar satisfacciones a unos y otros, pues sinceramente que te digo, a mí me parece mal. Bueno, cuando se judicializa este tipo de cuestiones, creo que esa es la historia. Bueno, la sentencia está ahí. Hay que respetarla. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero es una sentencia, hay un proceso judicial con las garantías democráticas y procesales que se han dado, que en este caso no hay... Si está mal, el TSJ la... Bueno, y si la sentencia no es que sea errónea, sino que no está dentro de lo que debe ser, pues bueno, pues para eso está el TSJ, para enmendarlo. Ya Sin está. duda. Es que no hay que darle más... ¿Cuántos jueces había ayer? 3. 3, más la instructora. Sí. O sea, ya hay 4 jueces... 4 Más otros jueces... 3 o 5 en el Tribunal Superior de Justicia, o sea, 8 o 9 los que se tienen que equivocar. No, exactamente. Que yo
más allá de esa cuestión, que yo creo que yo no soy jurista, tú sí lo eres, y yo os reconozco el inmenso mérito que tenéis en nuestro sistema social y político. Yo, sinceramente, no puedo dejar de aterrizar en el abismo tremendo que hubo entre las declaraciones del señor Puente y las del secretario general del Partido Socialista de Extremadura, que no sé si la escuchaste. De Puente yo antes escucho dice poco. que esto forma parte de una operación para derribar al gobierno. Sí. Vino a Que decir básicamente, eso. cuando la anomalía de toda esta cuestión, como bien dice El Mundo hoy, no es lo que han hecho los jueces, es el abuso extraordinario que ha hecho el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial desde que empezó este fenómeno. Una campaña que se parece, desgraciadamente, como hemos empezado hablando, con la conjuración judeo-masónica de Dichoso Franco. Y eso es lo que nos retrotrae a otros momentos y lo que destruye la democracia. El señor Puente está destruyendo la democracia. Y el señor presidente, el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, ayer hizo unas dignísimas declaraciones, empezando por respetar el sistema judicial. Y que si hay una segunda instancia, que se delegue, pero y mi solidaridad, como tendrías tú con un familiar o amigo que le condenan. Pero a partir del respeto, no de la destrucción del sistema. Y hay personas en el Partido Socialista que están horadando la democracia hoy. Y eso es gravísimo. En todo caso, lo que hay que evitar, yo creo que, y en eso tenemos que ser muy cautelosos, es al final es el enfrentamiento, en apariencia, del poder judicial con el poder, en Alfonso, este caso, ayer el señor ministro Puente dijo que 3 jueces de Badajoz están tumbando el gobierno, intentando turbar al gobierno. Lo dijo alto y claro. No tienen valor para ponerle una querella por prevaricación a los jueces, porque le estás llamando que eres un delincuente. Ponlo, y si no te calles. Sí, denuncia. Lo hizo alto y claro, y además por escrito. Sí. Es que creo que cualquier Ese comentario en señor ese sentido orada la es más perjudicial democracia. que otra cosa, porque efectivamente lo que dice Joaquín, bueno, si tú crees que se está cometiendo ese delito, que hay una prevaricación, pues denúncialo, que para eso están también los tribunales. Encima, no solo los que sabiendo los que cómo están se ejerciendo, sabe sino más que ha arriba. habido una estructura paralela en los últimos años, Eso es lo más grave. paralela por parte de militantes de un partido. Se va a demostrar, se está intentando demostrar que están mandatados por la presidencia del gobierno para horadar los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial. Eso es lo más Estamos grave. en un momento muy grave de nuestra democracia. Y en este tema, desgraciadamente, el Partido Socialista, algunos miembros del Partido Socialista no se están dando cuenta que están horadando también las bases de lo que son ellos como partido político. Y eso es un problema enorme, creo yo. Bueno, Miguel, pero lo peor de todo no es eso, sino que exactamente con los argumentos contrarios ellos echan la culpa a nosotros. ¿A qué otros? A los del PP. O sea, ellos mismos, ellos que yo creo que están horadando, en el sentido que tú dices, acusan al Partido Popular de estar horadando. ¿Me explico o no me explico? No. Yo lo que te tengo que decir es que es que durísimo. cada cual tiene que apechugar con sus culpas. Si el Partido Popular tuvo en el Sí, pasado... sí, que se refiere a las críticas del PSOE a las críticas del PSOE hacia el PP, ¿no? Claro, es una cosa tremenda. Es más, ha dicho que esto es toda una organización, es una campaña para destruir al Partido Socialista, es lo que están diciendo. ¿Sabes quién ha quedado muy mal en este juicio? La Fiscalía. La Fiscalía que no ha acusado. No ha acusado, ¿verdad? Eso es terrible. Pero mandatada desde Claro, Madrid, ese es el tema. ese es el problema. ¿Quién lo pone? Es Ya está. que mi fiscal, nuestro fiscal, claro. eso no se puede decir, ni se Claro. puede hacer. Exactamente, eso es lo más grave. Entonces, el intentar quitar la acusación popular, como quieren quitarla, y esto se ha condenado gracias a la acusación popular, porque si no existiera el fiscal al no acusar, el asunto se hubiera archivado. Efectivamente. Quieren, por una parte, quitar la acusación popular y por otra parte se persona como acusación popular contra determinados juicios contra el PP. O sea, son cosas que no se tienen ningún sentido. Yo no soy partidario de que desaparezca la acusación popular mientras el fiscal siga estatutariamente siendo dependiente. Lo ha intentado el abogado de Zapatero, Claro. retirar las acusaciones particulares en el caso, y la Audiencia Nacional no le ha dicho que no. La acusación popular tienen todo el derecho igual que la a particular, mantenerse. es muy necesaria. A la sentencia de Joaquín Ángel, ¿qué recorrido le queda en Le quedan apelaciones? 10 días para un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y quizás ante el Supremo, que yo creo que no, probablemente ya ahí se acabe.
Salvo que inventen lo de las nulidades del Constitucional por derecho de defensa y tal. Pero vamos, lo suyo, lo ordinario es acabar en el TSJ. ¿Y recurso ante el Supremo, no? No, en principio no, salvo que haya algo de nulidad que sea constitucional. Fíjate que la acusación, creo que han condenado también a las costas de la acusación particular. La mitad. La mitad de las costas, claro, porque han absuelto por el otro delito. Pues me parece lógico. Tienen que pagar las acusaciones. Tienen que pagar la mitad solo porque la acusación particular, popular acusaba por 2 delitos, prevaricación y tráfico de influencia, y la han absuelto por el segundo de ellos. Entonces, condena a que pague la mitad de las costas al Estado y de la acusación. Que yo eso tampoco lo entiendo, porque cuando hay una estimación parcial de la pretensión, no suelen haber costas. Por eso te digo, eso a lo mejor es revocable. Sí, yo creo que eso puede ser revisable, sí. Pero bueno, en todo caso, yo insisto, la cuestión es, se puede estar o no conforme con la sentencia, pero hay que respetar efectivamente el proceso, porque en teoría tiene la garantía necesaria, que es el proceso que nos hemos dado democráticamente en este país. O sea, ¿se puede estar de acuerdo, Alfonso, o no estar de acuerdo? Hombre, yo que soy, intento ser jurista, no lo soy, bueno, pero intento ser jurista y he tenido muchos juicios en este mundo. Pues la mitad de los juicios que he ganado he dicho que maravilla, y los que no está conforme, lógicamente, pues no me han dado la razón, claro. Pero he respetado y tengo que respetar efectivamente la decisión del juez. Y en todo caso, si no estoy conforme y creo que no tiene razón, pues un recurso que es el que soluciona. Mira, el derecho español tiene muchos defectos, sobre todo el atraso, pero lo que es la garantía, no hay un sistema judicial más garantizado. Sí, respetar se respeta, pero puede estar en contra o a favor. Yo, por ejemplo, una cosa que por mucho que me le dé vuelta, la decisión que tomó el Tribunal Constitucional admitiendo la amnistía, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero ahí está, es una decisión respeto porque no me voy a ir a pegarle tiros a los payos, ¿no? A los progresistas, porque con los que no son progresistas... Y si no haces lo que se ha hecho, te vas al europeo para que lo plantees. Pero ¿cómo puedo estar yo de acuerdo con eso? Es que es imposible estar de acuerdo. Una persona como yo, equilibrada, como sabéis todos vosotros. Sí. Y de centro. Miguel, Gibraltar, ya no Gibraltar español, no, Gibraltar europeo. Sí, se ha caído la verja, cayó anoche. Y además lo llamativo es que la seguridad la van a llevar esencialmente policías españoles. Eso es una novedad muy llamativa. Desde luego muchos se juegan. El Gibraltar es una anomalía histórica procedente de un tratado de antigua usanza que se firmaba entre dinastías y que ha quedado ahí. Menorca también estaba en ese paquete y volvió. Como dicen en Murcia, salvemos Menorca. Sí, y lo hicieron barbaridades. Está bien, mejor salvar Menorca que Gibraltar. Lo de Gibraltar fue una anomalía a lo largo del tiempo. Gibraltar, para que se hagan una idea de los que nos escuchan, ahora mismo hay, históricamente ha sido una anomalía tremenda, ahora mismo hay más instituciones financieras en Gibraltar, o llegó a haber más que habitantes. Es decir, era un lugar de trapicheo, paraíso fiscal, total. Y en el siglo XVIII llegó a ser el punto donde entraba la mitad de las mercancías españolas de importación. O sea, imaginaros el nivel de contrabando. Es una tirada de piratas que hablan, por cierto, un gaditano con un acento muy, muy clarito. Yo creo que no tenía sentido un espacio de ese tipo estando el Reino Unido en la Unión Europea, con lo que suponía. Y parece que a los gibraltareños se les ha encendido una bombilla en el sentido que no pueden, con respecto a sus vecinos, llamémosle del Reino Unido, pues de salirse de ese club que es la Unión Europea. Y yo creo que lo hemos visto mucho más claro. De hecho, lo ven mucho más claro ahora mismo muchos brexiters, señores que votaron a favor de la salida del Reino Unido de Europa, de la Unión Europea, y se han arrepentido. Y se dejaron el grano. Y mira, yo he tratado de entender todo esto, porque yo diría, oye, os habéis salido de Europa, ahora os jodéis, ¿entiendes? Y aquí hay una verja, aquí no entra ya ni Dios, y os jodéis vivos. Eso es lo que yo pensé. Pero claro, te pones a darle vueltas al asunto y en realidad, ¿quién perjudica la verja? A los españoles. De la línea. De la línea. Totalmente, eso es lo que tienen que trabajar. Entonces te la tienes que envainar. Te la envaina, pero claro, y entonces por eso tiene razón Sacarino, perdón que me exprese con esta... sencillez. Sacarino es el ministro de Exteriores que tenemos nosotros. Sí, ya ha dicho que no... Dice, no ha variado un ápice
Un ápice, es una palabra. Sí, pues, Una Muy jelepa, bonita, ¿no? una jelepa, Un ápice. diríamos en Murcia, ¿no? Una jelepilla, un ápice de la situación actual. Pero ¿cómo podemos tener un ministro allí si da la risa verlo, coño? ¿Sí o no? no sé. Dilo tú, si tú eres sabrás, esa es tu moderador. opinión. Bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, que se ha hecho lo que se tiene que hacer, te la tienes que peinar, porque si no, no sé si son 10.000 tíos o 11.000, Los- no sé qué era, ¿no? 11.000, 12.000. claro. Los pobres, no lo sé. que tienen que entrar y Están salir todos los allí días. y trabajan Ojalá. allí. Algún día habrá que hacer una encuesta anónima entre los embajadores a ver qué piensan de Álvarez, porque lo que ahí circula es que no es muy querido entre sus subordinados. Al menos Bueno, nadie y- lo Es de los mejores del ¿Y qué va a pasar con él? Bueno. ¿Qué va a pasar con las cajetillas de tabaco y estas cosas que es lo que Bueno, sí, sale en ya. el- Se supone que se ha acabado. Las Es que es jóvenes mucho que más sacan rentable les- el juego. Les han subido el IVA Es más allí, rentable ¿no? el juego. Claro. Sí. El tabaco, claro. Si es todas las casas de apuestos que ves en las camisetas de los equipos de fútbol. Donde Están dice- domiciliadas. están ¿Verdad? domiciliadas. Están domiciliadas en Gibraltar. La cuestión fiscal, claro, no lo sabía. ¿Y eso cómo queda al final? Eso seguirá siendo Eso sí un seguirá paraíso. siendo. Ellos tienen espacio siendo un fiscal, paraíso espacio fiscal. fiscal distinto. Lo que pasa que hay algunas cosas que desaparecerán, como el cutre del tabaco y tal. Y, hombre, que también genera delincuencia, y la delincuencia del dinero negro genera Organizada. otras delincuencias peores. Ya sabéis cómo está el sur de España con el tema del narcotráfico y el movimiento de drogas desde Marruecos. A lo Y mejor eso se convierte en genera. un punto de... No lo sé. Recordar la cantidad de Esa- delincuencia que se generó en Estados Unidos por el empecinamiento de un grupo de mujeres puritanas que no querían que sus maridos bebieran. Y terminaron generando con la ley seca un conglomerado criminal inusitado. Ahí salió la mafia, fundamentalmente. la mafia Gracias a eso Estados Unidos. cayó al Salió Japón. de la ley Fue seca. Fue una claro. supuesta medida puritana y bondadosa que terminó generando un mal extraordinario en la sociedad americana. Y aquí hemos tenido algo parecido. O El, estamos el teniendo control del aeropuerto ahora, por ejemplo, ¿quién lo va a llevar? la Guardia Civil. ¿A Española, ¿no? española? ¿Va a controlar la entrada? ¿no? Aeropuerto que está parcialmente en territorio que no estaba en el Tratado de Westfalia. Que es muy curioso, además, que vas a cruzar, vas a Vale, entrar no, en Gibraltar y dices, espérate que va a pasar el avión. Y dices, ¿cómo? Dice, sí, claro, que tienes que cruzar la pista de aterrizaje. terrenos. Solo era el Peñón. Y ha habido además apropiaciones al mar en los últimos años. A mí me tocó pasar cuando estuve espera que viene el avión. Que viene el avión, dice, sí, que es que va a pasar el avión por la pista de aterrizaje y hay que esperar para cruzar. ¿Ibas en moto? ¿Cómo pasa el tren? Iba en moto, sí, precisamente. Y además, la anécdota fue que llevaba en el cajón de la moto las carteras, los carnet de identidad. Cuando llegué a la frontera española, claro, tuve que bajarme la moto. Digo, pero es que me dice el policía, dice, a mí me da igual que me enseñes o no el carnet. por la Dice, derecha. pero a este que está aquí al lado, que era un Bobby, que hablaba con acento andaluz, por supuesto, dice, pero a este te va a pedir el carnet, con lo cual bájate de la moto y cogete el carnet que te lo va a pedir. En fin, fue una cosa un poco Si el anecdótica. avión iba por la derecha, tenías que cederle. Claro, hay que ceder el paso al avión. Tienes razón. Tendría que haber ahí un paso de un semáforo, ¿no? Va indicando... Bueno, seguimos. ¿Qué os parece? Leyes parece que vamos a dar un paso adelante, ¿no? En principio, en el tema de la ley de dependencia y el tema ¿Cómo de... vamos a financiar? la Si hay discapacidad, cuartos, ¿no? bienvenidos. Si no hay Hombre, presupuesto, tiene- ¿cómo vamos a En financiar? principio, es lo que Tiene que se sacar hace dinero de el otras dinero. partidas. presupuestarse, claro, pues se sacará Tiene de que otra sacar partida. dinero de ¿eh? otras partidas, Si lógicamente. la cumplen, tiene que salir de otra partida, pero tiene que salir. Yo creo que eso es bueno y es necesario, ¿eh? Es muy necesario. Sí, el Hombre, problema claro, es que tienen muchas cosas que desarrolla, que tienen un coste y que y que irresponsablemente no se pueden Lo que pasa es que financiar. luego, porque no hay lo que presupuesto. tiene que hacer es que funcione realmente en las comunidades autónomas, porque aquí, por ejemplo, tenemos un La espera, mogollón ¿no? de lista de espera tremendo y hay mucha gente que se está muriendo en ese camino de espera. Entonces, yo creo que eso está bien. Vamos a ver, si lo han hecho, digo yo, que tendrán dinero para hacerlo. A no ser que luego no se pueda aplicar como Eso puede supone, pasar en otras Alfonso. ocasiones. ¿eh? Que supones tú muchas cosas. Bueno, yo hago un acto de fe que se llama. Acto de ¿no? fe. Ahora mismo es un acto de Porque fe. otra cosa, absoluto de las otra cuestiones cosa no se puede presupuestarias. hacer. Pero yo creo que sí, y bueno, y el hecho de que se apruebe, pues ya por lo menos es un avance en que se pueda aumentar ese tipo de ayuda. ¿eh? O sea, que estamos de acuerdo totalmente, Sí. señor moderador. Siguiente. Hay que decir que Hoy te quita el puesto fijo, ¿eh? Pasamos la pantalla. Qué poco respeto aquí al que manda, Esa admiración lo que tengo yo por el moderador. Bueno, lo retiro. Bueno, hay aspectos muy positivos en esta ley. Ayer el Congreso es que vivió esas dos situaciones. Por un lado, se aprobó la ley la nueva ley de discapacidad con el apoyo del Partido Popular.
el Partido Popular se abstuvo a la hora de votar la ley de dependencia porque decía que no está claro el futuro de la financiación de esta ley en los próximos años, y de ahí que la postura abstencionista. Pero luego llegó el momento de votar la senda de estabilidad, y ahí ya el Partido Popular, Vox y Junts tumbaron la senda de estabilidad, que es el paso previo, ¿no?, a la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado. ¿Qué futuro le veis a...? Ahí ya salió el yo de cada uno. Y bueno, pues yo creo que no va a salir, y que, bueno, a lo mejor hasta tenemos elecciones anticipadas. Aunque ya, si es que ya yo creo que da igual. Yo creo que estamos hablando de junio, entre que sí, que julio, no... Pero es un año todavía, ¿eh? Bueno, estamos en julio, sí, estamos en Alfonso, julio, sí. Queda un año. Queda un año. Es que los plazos en este tipo de cuestiones se pasan. Quiero decir que cuando nos vengamos a cuenta estamos votando dentro del plazo legal. ¿Cuántas causas judiciales tendrá que desarrollarse alrededor del Partido Socialista de aquí a las supuestas elecciones, cuando sea? 126. Ahora tienen más imputados que diputados, es cierto. ¿Pero sentencias? No sabemos, pero las que están saliendo son todas en contra. Y la todas más en grave de contra. todas es la de García Ortiz. O sea, Eso es, yo creo que eso... eso es para hacer caer no a España, a Europa entera. Era así, La condena del fiscal general Sí, del lo Estado. del fiscal Fiscal general, General yo del creo que- Estado, alguien encargado de velar por la legalidad, que sea condenado, es algo que en cualquier país democrático se hubiera caído. Pero ahí, mira, quienes defienden la crítica de la sentencia dicen que condenar indiciariamente, Joaquín Ángel, Ya. y indiciariamente porque se filtró desde la Fiscalía General del Estado el famoso correo, hay quien le pone sus Hay peros. prueba testifical, hay prueba testifical. Ahí estuvieron declarando una fiscal que después la defenestraron, por lo visto. ¿Se ha quejado? Claro, y se ha quejado, lógicamente, y hubo varios testigos. Yo creo que no solo por indicio se condenó, ahí hay prueba efectiva, y si no hay, basta con leer hechos probados de la sentencia. El hechos probados te relata La perfectamente. sala te entera de lo penal. Claro, la sala entera de lo La penal. Sí. Del Supremo. Y En cualquier caso, un juicio de Begoña Gómez, El juicio si de la Begoña audiencia Gómez- provincial al final... la Audiencia Provincial de Madrid puede ser que quite lo de las medidas cautelares, que eso casi todo el mundo Es está... que eso yo creo que ha Que es sido una El vergüenza. pasaporte y esto, ¿no? La vergüenza eso, hombre. Que a lo mejor quita algún delito y deje otro. De luego, si deja el de tráfico de influencia, va a un jurado popular. Sí, eso está claro. Eso está claro. Entonces, puede ser que o quite todos, que quite alguno, que es mi posición, o no quite, o los mantenga todos. Pero la Audiencia de Madrid ha tenido muchas oportunidades para decirle al juez Peinado, basta ya, archive usted la causa, y no lo ha dicho. Sí, que lo podía haber dicho, ¿eh? Oye, pero por ejemplo lo del jurado popular, eso es, vamos a ver, ¿cómo se selecciona a 12 señores? Sí, por sorteo. No, ¿Y cómo pero sabes si es del luego hay una PSOE? Porque a mí me selección. seleccionan a Los 12 mí son los de y como yo sin soy del piedad. PP voy en contra. Primero por sorteo, pero luego hay una selección de los Es que a ti te letrados tiran para atrás el minuto cero. Hombre, claro, a mí me tienen que tirar para Luego hay una atrás. selección. Y a Alfonso mismo también lo tiran para atrás. A mí es que ni me llaman. Bueno, pero no, que quiero decir que es una chorrada eso. No, pero- Aparte que yo no, escucha, no. perdóname que te digo, pero no creo, eso es una... ¿No crees en el gilipollez. jurado popular? No creo. Imagínate que yo en mi profesión, yo tengo que proyectar un puente. Y entonces, antes de llevarlo a mi Llama a un jefe, juez. llamo a un Llamas jurado, a un digo, a juez. ver qué os Al parece. jurado. O un médico que tiene que hacer una operación de corazón. Y entonces, antes de decir, voy a hacerlo, tienes que llamar a 12 payos que no tienen ni idea y que te van a decir que sí o que no. Es una estupidez, pero... Se mire donde se mire, No, pero copia no, de dónde coño ha salido la estupidez del jurado, coño. Yo te lo explico, Juan. Bueno, los de 12 hombres sin piedad, aquí somos 9. Ah, bueno, soy un poco peliculero. 9 más 2 suplentes, siempre impares. En los tribunales españoles siempre somos impares para que no haya, salvo en el Constitucional, que el voto de calidad es del presidente porque son pares. Eso fue una historia, lo del jurado popular de Belló. Belló, basándose en que si la justicia nace del pueblo, la forma que tiene el pueblo de participar en la administración de justicia a través del jurado, se instituyó el jurado popular, que son personas sin estudios de derecho, que te pueden llamar perfectamente. Y después, a lo mejor llaman 50, 60, te van haciendo una entrevista, como decía Alfonso, y te van, pues eso, usted, vamos a ver, se va a juzgar uno del PSOE, usted fuera, que usted es pepero y tal. Otros que digan, no, yo fui maltratado de pequeño, ¿cómo va a juzgar usted un caso de maltrato, ¿no? Y después hay 4 posibilidades que tienen la acusación y la defensa de decir
que decíamos el otro día, Sí. esto es muy listo, fuera. Por listo me lo Por listo cargo. fuera, que me lo puede condenar, ¿no? Y es la ley de jurado la que establece cuáles son los casos. Y entre ellos está el tráfico de influencia. Sí. Bueno, es una experiencia que en este país, como no tenemos costumbre, no tenemos antigüedad en la cuestión de los jurados populares, bueno, pues tenemos que andar. O sea, me acuerdo en el País Vasco, no sé si os acordáis, con el Change, lo anularon porque hubo una solución de algo que era fragante. En fin, quiero decir, hay situaciones donde a lo mejor pues esa cuestión que dice Juan del no conocimiento, de todas formas los jurados lo que hacen es valorar los hechos, o sea, la calificación del proceso, del delito y toda la historia es competencia del juez. Lo que hace el jurado es valorar los hechos y ver si efectivamente hay culpabilidad o no en los hechos que se relatan. En cualquier caso, no sé, Miguel, ¿qué opinión tienes del jurado popular? No sé, Una opinión negativa, como no podía ser de otra forma. Yo tengo que contar una anécdota personal. Yo estuve seleccionado para un para grado jurado. y me libré porque me venía a Murcia. Sí, justamente hace 26 años me llamaron, estaba yo era asociado en la Universidad de Sevilla y me tocó... Y yo escribí desesperado al secretario del juzgado y dice, mire usted, es que si vengo al jurado pierdo una plaza en Murcia que he sacado con mucho esfuerzo. Y el hombre con muy entendimiento dice, no se preocupe, ya estoy excluido. Me excluyó él mismo directamente. Pues mira, es Lo mejor que te pudo De pasar. todas formas, Juan, se equivocan mucho el jurado, ¿eh? Y en cualquier caso son los jueces al final los que van a decidir en el Tribunal Supremo y tal. Pero fíjate lo grave que puede ocurrir. Si yo presido como juez un jurado y estoy convencido que esa persona es inocente y el jurado me dice que es culpable, yo tengo que condenarlo. Sí, eso, claro. Joder, sí, claro, encima. claro. Pues qué manera de complicarse la vida. El veredicto, claro. O sea, sí, esa es una posibilidad que se da. Claro. se puede dar. Pero no suele ocurrir, o sea, no ocurre, vamos. Pero en esto de la cercanía, de la consanguinidad o la relación directa con una persona de altísimo rango como es el presidente del gobierno, ¿no podrían ser más ejemplares, más prudentes? ¿No podrían buscar estas personas tan allegadas otras vías de promoción personal que no estén relacionadas con la cercanía al poder? ¿No podría ser la mujer del emperador, además de honrada, serlo y para hacerlo, serlo honrada y para hacerlo? Yo creo que sería algo evidente. Ojo, digo lo mismo. pero ¿No hay podría que- Mariano Rajoy ser prudente en sus artículos periodísticos? Por ejemplo. También. Por ejemplo. Por ejemplo. Y además encima se justifica, pues ayer terminó el partido y mandó un artículo que me mandaron al debate. Sí, Digo, tócate las narices. Vamos a ver, señor, si ha metido usted la pata... Por cierto, ¿Pero ayer por qué ha metido la pata? el Partido Popular ayer se hubiese llenado de dignidad, empezando por su propio portavoz, se hubiese dicho a la pregunta del periodista, pues mire usted, yo no lo habría escrito. Es más, creo que el señor Rajoy tendría que pedir perdón. No, pero Yo he hecho creo- un capote yo hablando creo- del sarcasmo. Yo creo que solo por la posibilidad de, más allá del sarcasmo, de haber ofendido a 23 personas que habían nacido en Francia, es más, teniendo en cuenta que en España, en el equipo español tenemos personas de otro origen étnico, incluso un francés. Es decir, habida cuenta esas circunstancias, aunque no solamente sea por la cuestión de no ofender, y coño, perdón, es que eres presidente del gobierno de España. ¿Pero qué fue lo que dijo exactamente? Para Pues que dijo se que era entienda? un ¿Qué dijo? equipo Era un equipo estupendo, fenomenal, fantástico, pero sin sin franceses. franceses. Sin franceses. ¿Y qué? No, ¿cómo No, que? ¿cómo que qué? Primero que son Ninguno todos- era francés. ¿Cómo que no eran Te voy a franceses? poner- ¿Por qué No. Todos son franceses. Te voy a poner un ejemplo. Tienen la te voy a poner un nacionalidad, ejemplo, si no, no Juan. podían Leche. jugar en el Te voy a Mundial. recordar Y si te voy a dice, recordar. ninguno ha nacido en Francia. Te voy a recordar Tampoco es una verdad, anécdota porque han nacido en personal, y Francia. Perdóname que vaya a la personal. Hubo un colega, un colega tuyo, cuando yo era diputado regional, que me dijo que yo no entendía las cosas de Murcia porque no lo decía aquí. Es Le una eché una tontería. bronca, creo que fue Segado. Le eché una bronca. Bueno, eso es una tontería. Fue una tontería. Pero no tiene nada que ver con lo de pero vamos, Rajoy. y además coño. se lo dije, dice, que yo no conozco las cosas de Cartagena, que en este caso se trataba de... Dice, mire usted, yo he escrito 4 libros sobre Cartagena y su entorno económico. Doy clase y formo economista de esta región. Mis hijos son de Murcia. Dice, ¿que me va a decir usted a mí, va a declararme usted no murciano? ¿A mí? En ese momento diputado a la Asamblea Regional, dice, usted no tiene derecho. De la misma manera que el señor Rajoy no tenía derecho a No, decirle no a debería ninguno de los haberlo. jugadores Bueno, nacidos pero es en una Francia cosa que, que no sean también hay franceses que se consideren entender- franceses. Pero es una cosa Fue divertida. Una es falta de decir, respeto. y resulta No. que de todos los tíos que hay A allí, mí solo me hay to- un francés que a ha mí nacido me en to- Francia. a mí me Y to- hace penalti el tuto. Pero que hay Pero una- si han nacido en Francia. No, El no, único que han nació en nacido en Francia. Pero que no, francés. leche, no, Incluso no la voz. engañes, que todos habían nacido menos Todos, 3. menos tres. Menos 3. Ah, bueno, se había equivocado. Todos. Se había equivocado. Pues pide perdón.
Y en Pide todo perdón. caso... Bueno, se lo pone a, todo se lo pone a tenía- huevo. Yo hace unos años también hice eso y me consideré gracioso porque era la selección Pero tú- francesa. tú solo Era la nadie selección más. francesa y eran 12 jugadores de la selección francesa y había 10 negros, había uno que era moro, o sea, que era de Argelia, y un francés. Y yo dije, a los enfants de la patrie. Y yo me descojonaba diciendo, oye, pues tú fíjate cómo Francia tiene este equipo. ¿Entiendes? Entonces yo no le di malicia, sino que tal. Y lo que ha dicho este señor, pues dice, pues todos los tipos, una nación Togo, o sea que viene de Togo, tal y cual. Y es curioso, pero no te lo tomes a mal, En coño. España hay negritos No te lo desde tomes el a siglo mal, bueno, ¿y XVI ciudadanos. Uno de ellos llegó a ser catedrático en la Universidad de Granada, Bueno, pues, por cierto. pero todo el respeto, En coño. Sevilla había una hermandad que sigue llamándose los negritos. Pero ¿por qué porque llevas había el un tema 4% de población negra. Sin embargo, Bueno, fíjate, lo lleva ahí, lo la llevas famosa, a la famosa disputa, novela por de Dios. Agatha Christie de los 10 negritos, le han cambiado el nombre. ¿Ah, sí? Sí, ya no se llama los 10 negritos, se llama Pues eso me parece una tontería. los 10... 10 conguitos. O No, los 10. no. Y me iba a salir un nombre que no lo digo porque No seguro quedó que ni salimos uno. los Ahora títulos. se llama No quedó ni uno. Ah, que le han cambiado en muerte a Agatha Christie. Pero Pues ¿quién yo se lo ha sé. cambiado? Vale. Pues la editorial, porque todo el mundo protestó y no se puede decir los 10 negritos. Ahora se llama No quedó ni uno. Sí, Eso es como decir que alguien que se llame Matamoros tiene que cambiarle el apellido. Pues se le cambió. Eso es una Se tontería. le cambió porque había Conozco- moros Es que y no, tiraban piedras a la finca. No son equiparables las Pero cosas Conozco que Matamoros estamos todavía. hablando, Es Santiago. Yo creo que no tienen nada. No, 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 son pero, equiparables, perdóname. yo entiendo, vamos a ver, lo digo, no estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo Rajoy y desde luego fueron muy desafortunadas, pero entiendo también que se hicieron en el argot futbolístico donde Pues claro. no el insulto, pero sí ese tipo de a ver, como de Tenía que haber festillos estado que se callado saca, mejor. claro. O Esa sea, es la- yo no, por ejemplo, yo no me puedo descojonar del No, Real Madrid. no, señor. Porque es que me hace gracia. Es que ha fichado 2 negros más. El Real Madrid puede hacer un equipo, que el equipo blanco. El equipo blanco, y menos el portero, todos son negros, de raza negra. Entonces no se puede hacer ningún chiste con respecto a eso. ¿Por qué? Mira, un día se me enfadó un señor, un amigo mío se me enfadó porque yo había escrito, digo, 2 negritos del África tropical, que era la canción del Colacao. Y entonces me dijo que por qué tenía yo que decir 2 negritos del África tropical. Es decir, que ahora te la coges con papel de fumar. Bueno, Oye, hay que llevar llevar cuidado ahora, cuidado, coño. sí, hombre. Vas a Sobre comer todo- conguitos, no comas conguitos. Yo sobre qué sé. todo cuando Venga, ocupes una vamos a ser posición- normales y a cancelar lo menos posible y mandar el presentismo a tomar por saco. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Lo que y ya está claro es que coño. uno no puede mantener y hacer las mismas afirmaciones en privado, en petit Una petit barra comité, de bar que en por público o escrito, en un en periódico. una- Eso es en de un cajón. periódico. Bueno, ahí estamos de Sí. acuerdo. No puedo yo- pensar, Ahí efectivamente. meto Una- mucho la pata, meto mucho la pata. Eso hay y que llevar comprendo. la prudencia necesaria porque, bueno, Sí, es un, sí, es tiene un personaje razón, público. tiene toda la Nosotros razón. mismos tenemos una responsabilidad. ¿Quién? Aquí, delante del micro, Tertuliano, hombre, claro. Somos responsables casi de todo lo que malo que pasa en No, España. somos opinadores Porque y- empezamos a hablar de pero- todo. o Ya, sea, pero tenemos una De responsabilidad. todos los también. males. Peligro, Pero peligro. como dice nuestro querido Joaquín dice un peligro que soy tenemos tertuliano. carné de contertulio. Dice, cuidado que tengo carné de contertulio. Y eso, me dejarme da a mí, que cierta yo lo arreglo, autoridad. pero tú quién eres tertuliano. Tertuliano, que sé de todo. ¿eh? Yo sé de todo un poco. En fin, es Sí, a como mí una de- vez como me de- broncó un diputado diciéndome que es que usted me habla como un profesor. Y digo, mire usted que lo soy. Es que Como lo llevo en la la- sangre. Está- La Athletic de Bilbao. Dice, no, la Athletic de Bilbao son todos jugadores vascos. No, perdona. Son jugadores vascos y navarros. Cuidado. Oye, Extremadura, vaya. Cuidado. El Pero Valverde, lo el pone en los Valverde, estatutos. ¿dónde? ¿Eh? Lo mismo No, ser que vasco siempre que se ha navarro. presumido que eso. la- Y que metieron lo de diga La Rioja Joaquín, ¿eh? también, había tíos de La Me Rioja, alegro que lo Llorente. digas. Vamos a Me matizar alegro que lo aquí digas, estas ¿eh? cosas, Sí, ¿eh? sí, sí. Vamos a Y matizarlas. Extremadura, en el momento que podía ir un poco más, yo hice tiene escribí no un uno, artículo sino 2 negritos. que casi Todo el día de al otro. barranda. Empezaron a bajar primero Navarra, luego La Rioja, y van a llegar hasta Barranda. Pues yo me quedo con los gritos de anoche en la redonda, que además del Viva España, gritaban Real Murcia. Ole, ay. Ay, Sí, ay. señor. Muy bien. Murcia. Es de patria. Qué mejor colofón para la tertulia. Joaquín Ángel, Alfonso, Miguel, Juan, gracias por compartir tertulia. Una jornada más, un miércoles más.